mi nombre es Ana Sepúlveda y a nombre del comité organizador de Expo Pyme 2024 les doy la más cordial bienvenida a esta sala y a este espacio. Y bueno, la conferencia que está a punto de iniciar se titula Llevar tu marca a mercados de USA y Canadá, sacarle provecho al nearshoring, y estará a cargo Emiliano Sánchez Sánchez, a quien le damos la más cordial bienvenida y de a quien a continuación les platicaré un poquito. Emiliano, a sus 23 años, es vicepresidente ejecutivo de Fusion Epoxy Incorporated en Estados Unidos, destacándose como un líder en la industria química de recubrimientos y epoxis. Desde los 17 años ha acumulado experiencia significativa y ha logrado contratos con gigantes del retail como Home Depot, Lowe's y Ace Hardware. Además, es miembro activo del Comité de Pinturas y Recubrimientos de Estados Unidos. Está por concluir su carrera como ingeniero químico industrial en la Universidad de Houston, combinando pues una sólida formación académica con una trayectoria profesional sobresaliente. Emiliano continúa marcando la diferencia con su compromiso hacia la innovación y el desarrollo sostenible en la industria química. Bienvenidos y gracias. Démosle un fuerte aplauso a Emiliano. ¿Qué tal? Excelente, buenas tardes. La verdad me da mucho gusto estar aquí con ustedes en Monterrey. Yo vengo de Houston, pero me da mucho gusto verlos. Poco a poco gente va a estar entrando, entonces eso me da gusto que la gente esté interesada en lo que es exportar un producto de México a Estados Unidos y Canadá y aprovechando el nearshoring. Pero vamos a empezar poco a poco. Realmente la conferencia se llama Llevar tu marca a Estados Unidos y Canadá y el nearshoring. Prácticamente la columna vertebral de toda esta conferencia es el nearshoring. Muchos los hemos escuchado, el nearshoring en las noticias, en la economía, el mismo gobierno lo menciona todo el tiempo, el nearshoring. Pero mucha gente todavía tiene la duda, ¿qué es nearshoring? ¿Qué significa el nearshoring? ¿Cómo puedo yo mismo, mi pyme, puede sacarle provecho al nearshoring? Y es muy interesante. Pero bueno, para empezar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Emiliano Sánchez, como bien lo mencionó esta Ana. Tengo 23 años actualmente. Yo actualmente resido en Estados Unidos, como lo mencioné, en Houston, Texas, pero sigo siendo 100% mexicano. No saben lo que extraño México, pero bueno, a veces las oportunidades llaman más allá en Estados Unidos que en el mismo país. Estoy próximo a graduarme como ingeniero químico en la Universidad de Houston. Ha sido un logro que creo yo ha sido beneficioso para mi carrera. Me he dado cuenta, antes yo me iba más hacia el lado de negocios, pero ahorita me estoy yendo un poquito más al lado químico, un poquito más teórico. Soy actualmente, fungo como vicepresidente de Fusion Epoxy Incorporated. Es una empresa en Estados Unidos que se dedica a la fabricación de adhesivos epóxicos. Más que nada en la industria química, es una compañía química. Soy miembro activo de la American Coatings Association, que es en Estados Unidos. Todo lo que tenga que ver con recubrimientos, esa asociación se dedica más que nada a revisar las tendencias, el mercado, cómo se va dando, pues, qué oportunidades hay en el mercado nuevas en el ámbito nacional, en Estados Unidos o también en el mundo. Y bueno, soy también board member de Resinas ACH y Pégalo en Línea, que enfocan parte del mismo grupo de Fusion Epoxy Incorporated, pero obviamente ellos tienen su cabeza de negocio. Pero bueno, vámonos a lo importante. Me imagino que esta foto hace, los que tengan bastante experiencia en el lado económico, conocen a todas estas personas. Fue cuando se firmó el North America Free Trade Agreement, que nosotros lo conocemos como el NAFTA. Este NAFTA fue de 1994 al 2018. Este NAFTA, ¿qué significa? Bueno, fue para promover las condiciones entre estos tres países y aumentar las oportunidades de inversión dentro del área libre de comercio. O sea, realmente que los tres países tengan un comercio libre en impuestos, en forma de logística, en la forma de generar interacciones, protección de la propiedad intelectual, pero fue limitada en ese momento. El NAFTA era una protección limitada en el cual pues posiblemente solamente tu logotipo, tu eslogan, pero era muy limitada porque realmente tenías que hacer una certificación en Estados Unidos y en Canadá para poder pues tener esa protección intelectual en tu marca.
eliminación de barreras al comercio y facilitación de bienes y movimientos. En este caso, bueno, la logística, que la logística sea más fácil de entrar a Estados Unidos. Hay veces que es un poquito difícil por la cuestión geográfica en la cual México está, pero aún así se ha tomado el esfuerzo con el NAFTA, o en ese momento, para poder impulsarlo. Actualmente tenemos el USMCA, que es el USMCA Agreement, que es del 2018 en curso, que es el que actualmente todos, obviamente viene en la mente, que en el 2026 muchos dicen que se va a renegociar. Y eso es un poquito erróneo, no se va a renegociar porque realmente este acuerdo comercial tiene en el 2026 una revisión para ver que los 3 países estén cumpliendo con, bueno, pues prácticamente con sus obligaciones, sus derechos y que sean responsablemente activos en este acuerdo. Aquí les menciono más o menos qué era lo que es la diferencia poquito entre el NAFTA y el USMCA, que es un registro de marca disponible en los 3 países. Nuevamente, ya lo extendieron. Ahora sí, si tú generas un registro de marca en México con el INPI, te lo puede categorizar también Estados Unidos y Canadá, que eso es, para una pyme es mucho, a veces es una inversión un poco grande el registrar tu marca en el INPI, pero bueno, la gente en este momento ya puede aprovechar eso y mandarlo también a Canadá y a Estados Unidos, que ahorita vamos a estar hablando de cómo una marca mexicana, una pyme puede ingresar al mercado americano y canadiense con un poquito más de propuesta comercial. Facilidad de importación y exportación entre los 3 países. Nuevamente, la logística. Si notan, hablo mucho de la logística porque la logística es de lo más importante y de lo más caro en un intercambio de bienes. Y más cuando son bienes de mucho peso. Son cuando la logística se vuelve un poquito tediosa, cara y a veces imposible de lograr. Pero bueno, eso es lo que quiere facilitar el NAFTA, el USMCA. Poder impulsar la logística entre estos 3 países. Ningún arancel a más productos de consumo, obviamente limitar un poquito el arancel que tiene actualmente los productos provenientes de México, provenientes de Canadá y provenientes de Estados Unidos. Facilidad para el intercambio de bienes digitales. Otra cosa, bueno, estamos entrando a la era donde es más digital todos los bienes y servicios que estamos intercambiando entre los 3 países y por lo mismo tenemos que ser un poquito más abiertos en que las páginas web estén en los 3 idiomas, porque al final también Canadá está en francés y eso hace que sea un poquito difícil de interactuar entre estos 3 países, pero bueno, el punto es que tengamos una interacción digital lo más ergonómica posible. Y nuevamente, revisión de este Tratado de Libre Comercio a los 6 años con una duración de vida de 16 años. O sea que realmente desde el 2026 todavía nos quedan 10 años para que se vuelva a renegociar el Tratado de Libre Comercio. No es tanto que si en el 2026 algo pasó, se cae, más bien es una revisión para revisar que el Tratado de Libre Comercio se esté cumpliendo y que los 3 países estén cumpliendo con sus obligaciones. Vámonos un poquito más al fondo. ¿Qué es el nearshoring? ¿Qué es lo que les estaba platicando? Realmente, ¿qué es el nearshoring? Es la relocalización de la fabricación y proveeduría de servicios más cerca del consumidor final. Eso es lo que es el nearshoring. Hace unos 30 años, y les voy a hablar un poquito, yo tengo al final, obviamente no tengo 30 años, pero sé que en la industria donde me muevo, hace 30 años, la mayoría de la industria química se movió a Asia por los costos, por la mano de obra, por la innovación y bueno, también un poquito el robo o el extravío de propiedad intelectual a estos países asiáticos. Que esto hizo que muchas empresas tronaran en Estados Unidos, en Canadá y en México, que eran empresas químicas. Yo se lo estoy dando en la industria química, pero lo mismo pasó en muchas industrias, en la automotriz, en la textil, en varias. Y eso ha hecho que obviamente el mercado en Asia haya crecido. Si notan, hoy actualmente, y les puedo dar la evidencia, los audífonos que utilizan seguramente son made in China. Porque bueno, allá es más barato, tienen están muy bajas las regulaciones. Entonces eso hace que no sea competitivamente para todos los países y para todas las regiones. Trabajar con el mismo idioma, zona horaria y proximidad al mayor consumidor de este activo. En este caso, ¿qué significa?
No es lo mismo que ustedes estén trabajando con una empresa china que no habla español, que tiene otro uso horario, porque es muy diferente. Ahorita en China ha de ser en la madrugada, ¿no? Es muy complicado, muy caro para ellos a tener un servicio al cliente que pueda soportar y atender a las necesidades de América. Entonces eso también es muy importante para, obviamente, los call centers. Bueno, la mayoría de los call centers ahora los están poniendo en América Latina y más en México. Y eso hace que la gente que hable inglés en México, que hable francés en México, tenga ese plus sobre otras personas, dado a que los idiomas son muy importantes. Y bueno, en contraste al offshoring, que es lo que les estaba hablando hace 30 años, el offshoring es mandar la fabricación a lugares de bajos costos, lejos del consumidor, muy lejos. O sea, llámese India, China, Japón, Taiwán, todos ese tipo de países, que Tailandia inclusive también tiene mucho, se benefician del offshoring. El nearshoring, bueno, México, que estamos aquí a 2-3 horas de la frontera, eso hace que Monterrey sea la cúspide, o cualquier ciudad fronteriza sea la cúspide del crecimiento del nearshoring. Y hay que sacarle mucho provecho. Todavía hay mucho que hacer en el nearshoring, pero hay que hacerlo de la manera correcta y siguiendo ciertos pasos de regulación, etc. La manufactura mexicana. Esto realmente es, la manufactura en México ha crecido y ha generado mucho más calidad poco a poco. Nos diferenciamos mucho en México de la manufactura de calidad que tenemos, a comparación de los asiáticos. Que los asiáticos nuevamente tienen falta de regulación, tienen falta de competitividad y eso hace que los costos sean muy, muy bajos. Al final en México tiene una calidad sobresaliente en el mundo con la ropa, con los automóviles, los alimentos y las maquinarias. También son muy importantes para la economía nacional. El intercambio comercial de México en Norteamérica. Estas gráficas son muy interesantes porque antes del NAFTA, México ya tenía la manufactura como principal componente de exportación con un 50.2%. El petróleo pintaba como el segundo con un 47.5%. Ahora, la manufactura promedia una participación del 85%, cuando el petróleo ahora es el 9.9% de la exportación nacional. O sea, eso es un datote en el cual se nota que en México hemos bajado mucho la exportación petrolera. Hoy, quieran o no, se habla mucho que la refinería, que la petrolera, que posiblemente pueda servir, pero si lo hacen de la manera correcta. Y actualmente no están las herramientas, no están las bases para sacarle provecho a todo ello. Pero la manufactura, pueden ver el 85.6%. ¿Qué quiere decir? Que muchas compañías que estaban actualmente fabricando en China, hoy lo están fabricando en México, pero les voy a dar un dato muy interesante. Muchas de esas empresas o esas fábricas son de capital chino, no son capital mexicano. ¿Y eso qué ha hecho? Que los chinos ahora estén tomando la ventaja de ese USMCA, que es el Tratado de Libre Comercio actual, para de alguna manera sacarle provecho a ese y pasar las leyes por donde no debería de ser. O sea, se pasan una regulación que no debería de ser así. México versus China, que esa es prácticamente ahorita la guerra que va a empezar poco a poco a incrementar más fuerte. Esta gráfica es muy interesante, porque esto te quiere decir que en el 2018, China, que es el verde, tenía el 21% de la manufactura del mundo. Actualmente tiene el 13%, que es en el primer cuarto del 2023. México, en este caso, que es el blanco, tenía el 13%, hoy está en el 15%. O sea, poco a poco México le ha comido el mandado a China. No el total, porque obviamente muchas empresas siguen sosteniéndose de China. Ahora, otra cosa importante, la logística. La logística es cara. Traer un producto de China o de Asia a México es caro por los aranceles. Actualmente, bueno, en el lado químico tenemos un 7% de arancel en algunos productos químicos. Eso hace que los precios cuando llegan, sí, te puede salir muy barato cuando lo veas allá y ves, no, le voy a sacar un margenzote, pero cuando llega aquí y ves el arancel, que obviamente está en el Tratado de Libre Comercio entre estos tres países, hace que el producto pierda ese margen y también sea
para el cliente pierde ese atractivo comercial, ese consumidor, porque tiene baja calidad o no tiene un soporte técnico adecuado, etcétera, ¿no? Entonces México ha obtenido una parte del comercio proveniente de China. Estados Unidos impuso aranceles en el 2018 como parte de una estrategia de disminuir el comercio con el país asiático. Como saben, actualmente la guerra es ¿quién es el más poderoso? ¿Estados Unidos o China? Y esa siempre va a ser ahorita la guerra. Antes era la Unión Soviética, luego se pasó a ser Rusia y ahorita es China. China le está comiendo el mandado a Estados Unidos y Estados Unidos actualmente se ha dado cuenta de lo que ha dejado que haga China, porque mandó todas las fábricas de carros, de textiles, etcétera, y posible de los químicos a China. Yo les puedo decir que antes en Estados Unidos, perdón, en Houston, que es la capital de la energía de Estados Unidos, había muchas petroquímicas. Me imagino que más o menos se acuerdan del nombre de Deer Park. Deer Park está en Houston, a las afueritas de Houston. Este Deer Park antes le pertenecía a Shell. Actualmente creo que le pertenece el 50% del parque a Pemex y el otro 50% a Shell. Pero si notan, Shell ha bajado, bueno, les hablo de Shell porque tengo un poquito más de contexto del mismo, ha cerrado plantas de innovación, ha cerrado sus plantas petroquímicas porque no puede competir contra los chinos. No porque tengan un mejor producto, sino porque tienen un producto más barato. Realmente es eso. Y a veces el que tengas un producto más barato puede generar el sí o el no a algún tratado comercial con alguna empresa. Recordemos que México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Hace más o menos 2-3 años era China, hoy es México. Por lo mismo, somos actualmente la 12ª economía más importante del mundo. Y hay veces que nosotros inclusive mismo nos agachamos en decir, no, es que México todavía le falta mucho. Sí, claro, nos falta mucho. Pero hay que sacarle el provecho que actualmente tenemos, con las herramientas que tenemos, con el capital humano que tenemos mucho, que está siendo educado, que está siendo adaptado para necesidades globales, pero necesitamos impulsar más esa parte. Creo que hay mucha oportunidad, mucho espacio para mejorar en el ámbito de capital humano, pero hay que seguir trabajando en ello. Ahora, vamos a hablar un poquito de Estados Unidos. Como también mencionaba en el título de la conferencia, es cómo llevar una marca a Estados Unidos. Yo les puedo decir, y nada más les quiero dar un poquito de contexto de dónde vengo en esta parte. Hace unos, ¿qué serán? Desde el 2020, Fusión Epoxy, que es una compañía de adhesivos epóxicos hecha en México, tomó la decisión de pasar no solamente hacia de abajo de México, sino Centroamérica, Sudamérica, sino también irse a Norteamérica. Y estás hablando que yo siempre digo que en el mercado americano están, por lo general, las mejores marcas compitiendo entre sí, siempre. O sea, siempre ves, les doy un contexto, un Apple versus un Samsung, una compañía de carros, un Ford contra un Audi, o sea, siempre están compitiendo las mejores marcas en cualquier ámbito. Entonces, cuando hablamos todo el equipo comercial, dijimos, oigan, vamos a Estados Unidos, ¿cómo hay que hacerle para entrar a Estados Unidos de una manera eficaz y cumpliendo todas las regulaciones, cumpliendo las necesidades del mercado? Estados Unidos es un mercado dinámico, mucho consumo de e-commerce, mucho crecimiento en mercados e industrias como ropa, suplementos de vitaminas. ¿Qué significa en este caso? El e-commerce. El e-commerce lo hemos escuchado y lo escuchado y escuchado y pareciera que hasta ya es aburrido para nosotros el e-commerce. Pero les puedo decir que en Estados Unidos todo lo puedes comprar en línea. Inclusive hoy, por ponerles un ejemplo, Home Depot en Estados Unidos vende casas ya todo, casi las piezas hechas, nada más tú las construyes en internet. O sea, hoy ya venden casas en internet para que tú las construyas. Y eso es muy interesante. Poco a poco el e-commerce va a sacarle más provecho. Y hoy con la inteligencia artificial aún más va a sacarle provecho el e-commerce. Porque puede generar, vamos a poner, cualquier persona que esté de este lado, que quiera comprar algún producto en específico, de un nicho muy específico,
la inteligencia y el internet lo va a encontrar para que ustedes compren ese producto, sea e-commerce o sea físico, pero el e-commerce está creciendo mucho más que a veces hemos esperado. El costo de mano de obra es muy caro en Estados Unidos. O sea, les puedo decir que te arreglen una tubería, algún plomero te puede costar 100 hasta $200. O sea, es carísimo. Por eso la gente prefiere comprar lo que le llamamos el DIY, do it yourself, o sea, hazlo tú mismo. O sea, la gente lo hace, ellos mismos van al Home Depot, compran el producto, la tubería, etcétera, y ellos lo arreglan, porque la mano de obra en Estados Unidos es muy cara. Por lo mismo, productos que se dediquen al DIY son muy interesantes para el mercado americano. Sustentabilidad es muy importante hoy en día para los millennials y generación Z. Eso es, creo que ya va más de sobra. La sustentabilidad, poco a poco, la verdad, nos hemos acabado el mundo. Hemos descuidado esa parte y las nuevas generaciones lo van a sufrir, quieran o no. En el cual, por lo mismo, millennials y generación Z, que son, bueno, mi generación que es generación Z, lo ves y ves que la gente prefiere un producto a otro porque sea sustentable, que sea, en este caso, un producto verde. Eso hace la diferencia entre uno u otro producto. La falta de liquidez económica. El que tenga actualmente un negocio, una pyme, sabe lo importante que es tener liquidez en tu negocio. Puedes decir que tienes un capital, tienes un inventario enorme de $10 millones, pero si no lo tienes líquido para cuando lo necesitas, estás tronado. Porque ese inventario lo tienes que vender y para vender ese inventario tienes que generar un capital humano y ese capital humano tiene un costo y pues si no tienes liquidez no tienes para costear esa persona. Entonces actualmente la liquidez económica en familias americanas ha hecho que el impacto del poder adquisitivo de los consumidores haya bajado. Les puedo decir que hace 3 años en Estados Unidos tú veías mucha gente en las plazas comerciales, compraban mucho, hoy ya no lo ves tanto. Se ha visto una disminución del consumo de algunos productos en Estados Unidos. Llámese ropa, llámese tenis, los carros. Hoy hay sobreinventarios de carros. O sea, imagínense que hay unos lotes enormes, puro carro, el mismo carro, porque no se venden. La gente no tiene liquidez, las tasas de interés están muy altas. Más o menos, para darles un ejemplo, digo, sé que aquí en México son tasas aún más grandes, pero más o menos allá en Estados Unidos están en un 7%, más o menos. Depende del banco y depende obviamente de tu historial crediticio. Ahora, edad de consumidores actuales en Estados Unidos, muy importante. ¿Quién están comprando ahorita en Estados Unidos? Si notan, el 39% son de 25 a 54 años. O sea, es un gran porcentaje de personas que actualmente consumen en Estados Unidos y eso ha hecho que pues diferentes productos tengan mayor aceptación, mayor interés en el mercado. Después de ahí se pelean el 13% entre los de 15 a 24 años y los de 55 a 64 años. O sea, discúlpeme, el 18% que es de 0 a 14 años. ¿Qué significa? Que la gente poco a poco empieza a tener más familias. En algún momento se redujo el que en Estados Unidos hubiera nuevas personas, nuevas familias. Y hoy poco a poco empiezas a ver a más niños, familias más grandes. Pero eso ¿qué genera? Más costos, obviamente. Más gastos para la familia. Entonces, esta gráfica es muy interesante saberla porque te puedes adaptar más o menos en qué necesidad, qué forma de venderle a la persona. No es lo mismo venderle a una persona de 65 años que venderle a una persona de 15 a 24 años. Eso los puedo decir. La de 15 a 24 años compra en TikTok, compra en Amazon, compra en Mercado Libre, todo eso. Pero una persona de 65 años y más le cuesta un poquito entrar a esos ámbitos, a esos espacios comerciales y obviamente prefiere comprarlo. Inclusive hay compañías, les puedo decir, que siguen vendiendo a teléfono, que siguen mandando cartas a tu código postal con promociones, etcétera, porque sigue habiendo gente que necesita ese tipo de venta. La regulación y las barreras legales, creo que es de lo más importante eso. El mercado americano tiene consigo mucha regulación que debemos seguir para vender en tiendas líderes en el mercado retail y todo producto debe cumplir estándares federales, estatales y locales. O sea, hay 3 regulaciones. Yo les puedo decir que no es lo mismo vender un adhesivo epóxico en Canadá, en California, que en Texas.
tienen totalmente diferentes las regulaciones. En California son mucho más aguerridas, más fuertes la regulación. Por eso, cuando vas a California, el costo o lo que te cobra el producto es carísimo. Porque para la empresa, para llegar a California, es mucha regulación, tener muchos controles, muchas petroquímicas. Yo les puedo decir que antes estaban mucho en California, hoy se están mudando a Texas por la falta de regulación en Texas. O sea, Texas de alguna manera ha sacrificado la regulación, pero para atraer negocio, que es por lo general lo que se compite en los estados en Estados Unidos. Un beneficio que las marcas mexicanas tienen es que si son debidamente registradas, son válidas en Estados Unidos. Como les mencionaba, cualquier propiedad intelectual que tú hayas registrado pues bien con el INPI, te puede proteger en Estados Unidos de alguna demanda o de algún problema de tu bien intelectual. Factores políticos y económicos. Aquí es muy interesante porque, el cambio de las tasas de interés ha creado que el apalancamiento de dinero sea difícil de encontrar para pymes, lo cual genera un alto costo de financiamiento y limitar la operación de esta. ¿Qué significa? No hay dinero. Hoy, antes, el dinero corría y se iba de aquí para allá y había una buena generación de efectivo, liquidez de mercado. Hoy ya no. Por lo mismo de las tasas de interés, hoy a una empresa le cuesta mucho más tener dinero. Y prácticamente un dinero que está en el banco es un dinero que realmente está perdiendo su valor. Entonces, por eso la gente hoy está tratando de invertir más y rotar más esa economía. Y ahora, se acercan las elecciones de Estados Unidos. El 4 de noviembre en Estados Unidos hay votación. Estaba antes que Trump, que Biden, hoy es Trump y Kamala Harris. No sé si muchos vieron, el día de ayer hubo debate en Estados Unidos, un debate muy interesante. Te da un aspecto de lo que son los candidatos, ¿no? para Estados Unidos. Lo que genera un suspenso económico, ya que el que gane un candidato pueda generar un cambio en regulación, intercambio de bienes, aranceles y mucha más limitación migratoria. En este caso, yo he hablado con diferente gente, no solamente de Estados Unidos, no solamente de México, sino también de diferentes partes del mundo. Y he hablado con ellos, muchos me dicen, oye, si Trump llega a la presidencia, va a bajar las tasas de interés, va a haber un poquito más de liquidez, pero eso sí, el intercambio con México y Estados Unidos va a ser más aguerrido. No significa que sea más limitado, pero en la revisión que haya en el Tratado de Libre Comercio en el 2026, va a poner fichas en la mesa que actualmente no hay. ¿Que puedan servir? Posiblemente sí, va a haber más regulación por la parte mexicana, que haya un mejor salario equitativo, un salario que sea más competitivo con los de Estados Unidos, con los de Canadá. Posiblemente por eso sí va. Tanto que vaya a cerrar la economía con Estados Unidos, con México o algo así, tampoco es tan factible para ellos, ¿eh? O sea, el ser su primer socio comercial actualmente para Estados Unidos no haría que a México lo despacharan y le cerraran la puerta. Eso para nada, y más bien sería un disparo en el pie para Estados Unidos. Ahora, retos en la logística. Ustedes ven a la República Mexicana y es delgadita, es grande, pero es delgadita. En Estados Unidos ustedes ven un mundo de el lado este al oeste, es enorme, enorme la magnitud del país en área geográfica. Lo cual, el cambio de usos horarios, en Estados Unidos hay 3 a 4, inclusive hasta 5 si incluyes a Hawái en uso horario. O sea, una persona que trabaja en Nueva York, nada más, yo antes escuché un podcast una vez que decían, alguien que quiera seguir la bolsa de Estados Unidos de Nueva York, en California, tiene que despertarse más o menos a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque en Nueva York más o menos son las 9:30. Entonces, el cambio de uso horario es importante para también tener en cuenta en Estados Unidos. La distribución de bienes es indispensable y cubrir el territorio americano en completo es un reto, por lo cual se debe elegir la mejor estrategia geográfica en Estados Unidos para atacar diferentes mercados. Actualmente, les voy a dar el ejemplo, Fusión
Epoxy tiene su bodega en Texas, en Houston, que está en el centro, y aún así estamos un poquito lejos del norte. Mucha gente, si nota, FedEx, UPS, todas estas empresas grandes de logística, ellos tienen sus centros de distribución más o menos en Tennessee. Ahí están los hubs. Todos los aviones que vean de FedEx van a ese hub, porque ahí es el hub, es más o menos el centro de Estados Unidos, donde de ahí pueden sacar todos los productos de la manera más eficaz y más económica posible. Ahora vámonos a Canadá. Canadá, que está ahora más arriba de nuestro continente, el país que está más hasta arriba del continente, pero tiene muchas variables con Estados Unidos. Estas son las edades de consumidor actual de Canadá. Vean, vean el 39% de la edad es de 25 a 54 años. Hay más gente de ese rango de edad que en Estados Unidos. Después, el 16% son de 0 a 14 años. Inclusive, nuevamente, estamos viendo un crecimiento en las nuevas generaciones. O sea, nuevos bebés, nuevas familias, y eso es muy importante también para el consumidor. Entonces, esta gráfica es muy interesante para analizar y entender un poquito más. Regulación y barreras de entrada. El idioma. Eso es de lo principal cuando te vas a topar con pared cuando vayas a exportar a Canadá. El idioma, porque no solamente tiene que venir en inglés, también tiene que venir en francés. Y hay veces que la limitación de ese idioma, pues en México casi no se enseña, a menos que estés en una educación privada, es cuando puedes llegar a tener una educación en francés, pero es muy limitada en México, y también creo que debe ser parte de la estrategia educativa en el país, de también enseñar un poco de francés básico. No tiene que ser el más importante o el que más nos enfoquemos, pero sí tiene que tener un poquito de base el estudiante mexicano para poder competir con diferentes mercados como el canadiense. Los costos de importación pueden llegar a ser altos, ya que para llegar a Canadá por vía terrestre tienes que llegar a fuerzas por Estados Unidos. O sea, no te lo puedes pasar, no lo puedes saltar. Y tienes que pasar los costos altos de la logística en Estados Unidos. Actualmente la logística en Estados Unidos es carísima. Mandar un producto de Texas, de Houston a Dallas, que son 3 horas y media, te toma inclusive $200, $300, dependiendo del tipo de embalaje, del tipo de producto, el peso, etc. O sea, es muy caro la logística en Estados Unidos, y eso hace que los costos de traslado a los bienes a Canadá sean mucho más caros. Y al igual, pues el INPI protege una marca registrada en el país. Más o menos va por ahí. Antes de terminar con empezar con las preguntas y terminar con la conclusión, Estados Unidos, México y Canadá tienen una oportunidad de oro. Y cuando hablo de una oportunidad de oro, es oportunidad que si la dejamos desaprovechar y que no atacamos de una manera correcta el nearshoring, se nos puede ir. Hay gente, inclusive hay analistas que ya están diciendo que el nearshoring ya se está yendo de México, porque hay una falta de jurisdicción, hay una falta de que el piso no sea parejo para muchas personas. Seguramente lo vieron en las noticias. Hay algo hoy actualmente en la política mexicana que ha hecho que la desestabilidad de inversión se esté tambaleando poco a poco. Entonces, todo eso son puntitos que están acabando el nearshoring, y hay que tomar en cuenta en esa parte. Creo yo que el nearshoring viene no solamente para ayudar a la economía mexicana y a las economías de los dos países demás, sino es porque vamos a tener mucho más innovación, vamos a tener mucho más inteligencia en la parte de nuestro capital humano, va a haber mucho más herramientas para todos, para un crecimiento más sano. Si hoy notan, muchos carros ahora son hechos en China. Ahora las marcas están viniendo de China con carros chinos a México. Y Estados Unidos se está percatando de ello. En Estados Unidos le pusieron un 100% de arancel. Entonces, estoy seguro que si llega cualquiera que llegue, Kamala o Trump, van a tratar de que México le ponga un 100% o la mayoría a China, para ponerle un alto y un fin a la relación entre México y China. Eso es obvio, porque a Estados Unidos no le conviene que México siga siendo muy amigo de China por la parte económica, por la parte comercial.
Y no nos vayamos al extremo de decir que Estados Unidos nos vaya a usar como su patio trasero, que lo han llegado a hacer y se han aprovechado mucho de México. Pero nosotros inteligentemente podemos hacer lo mismo que hizo China hace 30 años, en el cual se pusieron las pilas y actualmente están sacando productos de mejor calidad, de mejor desarrollo, que inclusive de Estados Unidos, al costo de una fracción de lo que actualmente es el costo americano. Así que ahora sí, ¿alguna pregunta antes de terminar la conclusión? ¿Allá? ¿Me escuchas? ¿No? ¿No? Sí, pero él no. Bueno, ¿ahí me escuchas? No, no. Ahí, perfecto. ¿Listo? Bien. Gracias. Listo. Bueno, primero felicitarte por todo lo que has logrado a tu corta edad. Gracias. Felicidades. La segunda es, nosotros estamos en proceso, ya abrimos una sucursal en Estados Unidos de nuestra compañía. Propiamente de inicio no vamos a mandar nada de aquí de México hacia allá, sino simplemente vamos a revender productos de los cuales somos distribuidores aquí en México, de 2 marcas, y esa misma marca ya nos dio pues la distribución en algunos estados de Estados Unidos. Entonces vamos a empezar con esa parte, a revender sus productos y le vamos a comprar directo al fabricante. Entonces no mandaríamos nada de aquí, ellos nos los entregan en Estados Unidos y nosotros los vamos a revender en Estados Unidos. Después queremos migrar a la parte de servicios, en donde darle soporte a estos productos para todo lo que es reparación, spare part y mantenimiento. Sobre esta pequeña narrativa, ¿qué nos recomendarías? Pues mira, hay diferentes formas de atacar un mercado. Mucho marketing en esta parte. Creo que el marketing ha sido, hoy yo creo que el marketing es de los pilares para crecer un negocio. Tiene que estar muy de la mano con el departamento comercial. Más o menos, ¿de qué industria son las marcas? Es el tema eléctrico. Tema eléctrico. Bueno, Sí. Estoy seguro que hay mucha competencia también en el mercado eléctrico, pero ¿cómo puedes diferenciar y cómo puedes hacer que tu producto para el mercado americano, para los consumidores en Estados Unidos, que son de diferentes regiones, diferentes partes del mundo, diferentes demografías, puedan aprovechar tu producto? O sea, en este caso, te voy a dar el ejemplo. En Fusión lo que hemos tratado de hacer es no tratar de entrar donde los consumidores compran. Te puedo decir que en México los compradores de las cosas ferreteras, que es más o menos donde yo me muevo, pues vas a la ferretería local, vas a la ferretería de la esquina, la palería. Casi no vas a un home center, pero en Estados Unidos es totalmente diferente. Allá venden la mayoría si no es que el 100% en Home Depot, en Lowe's, en Ace. O sea, tienes que ir donde tu consumidor está. O sea, hay que hacer un buen estudio de mercado. Tampoco es contratar a la mejor empresa ni nada de eso. Tú mismo lo puedes hacer. Te puedes dar en cuenta dónde está la gente. Digitalmente está muy digitalmente. Solamente es seguir la regulación. O sea, eso sí es importante, es cumplir las leyes. Si no llegas a cumplir algo, por más chiquito que sea, Estados Unidos te corta. O sea, a Estados Unidos a veces parece que no, y te lo juro que estando un poquito más allá te das cuenta que hay veces que sí y que no les vale la ley, pero más cuando vienes de México y es una empresa mexicana, más te están viendo para ver cómo te pueden quitar, y hay que ser aguerridos, pero también tener una estrategia clara para el negocio y el mercado que es Estados Unidos. Ok, muy bien. Una segunda rápido. Sí.
Y a este desafío voy a mandar a mi hijo de 25 años. ¿Qué recomendación le darías? Pues mira, no hay creo que consejo ni recomendación en específico. Te puedo decir que muchos cuando me mudé para allá me decían, no, es que hay mucha discriminación, te van a hacer no sé qué. No, o sea, realmente hay que dejarle de tenerle miedo a la sociedad americana. Es una sociedad que trabaja, te puedo decir que mucho, 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 mucho por lo que tiene. Y muchas familias han salido adelante dándole seguimiento a sus negocios. Es solamente tener una buena base en el idioma inglés, eso es principal, el idioma. Tratar de hablar mucho con la gente. Aquí el casino es muy famoso, pero la barra en un bar en Estados Unidos es donde más consigues negocio. Sí, obviamente por la cerveza, pero también porque la gente está viendo los deportes. México también es un país de deportes, pero de fútbol. En Estados Unidos es el americano, el béisbol, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene diferentes formas de hablar. Y si tú le puedes llegar a esa persona, a ese cliente, yo te puedo decir de mi experiencia, yo trato de ver mucho los deportes, a pesar de que no soy tan fan, pero trato de saber los resultados para tener de algo con qué hablar con la gente y hacer negocio. Eso es básico para hacer negocio y conseguir pues nuevos empleos o inclusive un nuevo negocio. Okay, muchas gracias. De nada, de nada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la plática. Yo te quería pedir alguna recomendación o si tú tienes algunas opciones de qué caminos hay. Tengo un producto que actualmente lo vendo yo directamente a través de mi página a clientes en Estados Unidos, pero obviamente pues el costo de envío que ellos pagan es alto. Entonces digo, ¿cómo hacer que ese producto yo lo tenga, ya sea, o sea, yo mudarme para allá o contratar un servicio como de bodega allá, o qué otras opciones hay para que ese envío sea muchísimo más rápido y pues que sea el costo más bajo para mi cliente final? Bueno, te puedo decir que muchas empresas siguen mandando productos, a pesar de que están inventariados en México, lo mandan a Estados Unidos, como actualmente seguramente lo haces. ¿Qué sería lo mejor? Bueno, pues sí, invertir un poquito más y pasar a la frontera, o sea, pasarse a Estados Unidos y tener una pequeña bodeguita, tampoco tiene que ser la más grande, ¿verdad? Pero que sea eficaz. Ahí la logística para el americano es muy importante, porque si su producto llega un día tarde, no te vuelve a comprar. Y eso te lo puedo decir porque me ha pasado. O sea, si les llega un día tarde y a pesar de que no fue tu culpa, fue porque se atravesó una tormenta, hubo un huracán, no te vuelven a comprar porque ellos creen o en su mente piensan que todas las empresas son tan enormes que tienen la logística tan fuerte. Creo que principalmente sería eso, tener una pequeña bodeguita. Hay muchas empresas que hacen lo que es el dropshipping, en el cual ya rentan una bodeguita allá en Estados Unidos y ellos mismos generan la logística. Ellos lo empaquetan, Amazon lo hace, tú le pagas una renta bajo comisiones o bajo el peso de tu producto, el volumen del producto, para poder ellos empacarlo y automáticamente ellos lo mandan con su logística que ellos tienen. Y creo que puede ser una oportunidad mucho mejor acercarte con Amazon Estados Unidos, decirles, oye, pues mira, tengo este producto, y puede ser de un producto de una botella hasta puede ser una maquinaria. O sea, realmente ellos son muy abiertos en esa parte, lo he visto y lo he trabajado con ellos y creo que hemos tenido buen resultado por ahí. Aún así hay mucho por mejorar. Gracias. Gracias y nuevamente felicidades. La pregunta es sobre el registro de marcas con el INPI. A mí ya me tocó registrar anteriormente, hace más de 10 años, una marca, pero lo tenías que hacer en los 3 países por separado. ¿Es algo nuevo esto o se solicita de que se registren los 3 o primero se registra aquí? ¿Cómo funciona esa parte? Porque ya hemos hecho registros, para mí es novedad eso y ojalá y que realmente al hacerlo aquí en automático se protege en los otros 2 países. Mira, es automático. O sea, cuando tú haces un registro de marca con el INPI es automático cuando el registro aparece en Estados Unidos y en Canadá. Si quieres tener lo que le llaman el trademark, o sea, irte un poquito más arriba, darle un poquito más de bloqueo a tu marca,
obviamente ahí sí hay que hacer un registro en Estados Unidos. Ahora, también eso es importante, cada estado tiene diferentes requisitos para registrar una marca. La más fácil para registrar es en Delaware. Es un estado tan chiquitito, pero tan famoso en el lado corporativo, porque tiene libertad de impuestos, libertad con lo de la parte de la propiedad intelectual. Entonces, creo yo que si quieres darle un paso más adelante, dar un bloqueo más adelante, obviamente requiere otros costos. No es lo mismo el registrar una marca aquí que te cuesta en pesos a una que te cuesta 200, 300 dólares, apenas la aplicación del registro de la marca. Entonces también eso es importante tenerlo en cuenta, pero si tú registras actualmente una marca en el INPI, automáticamente te aparece en el trademark de Estados Unidos y en el de Canadá el registro, obviamente de una manera un poquito más limitada, pero tiene protección a la propiedad intelectual. Gracias. ¿Alguien más que tengan una pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Carlos. Bueno, felicito por el emprendimiento que tienes allá en Estados Unidos. Mira, mi tema más es, mi pregunta más informativo. Actualmente yo importo acá en México. Quería saber en el mercado americano, por decir, las aduanas, cómo es el tema de aranceles. Es más complicado tal vez la importación allá. Sé que tal vez hay regulaciones, hay permisos, pero cuando ya tiene todo tu producto ya con estos tipos de permisos, es fácil poder desaduanar el producto ya en el mercado americano. Ese es básicamente el desconocimiento que tengo para poder tal vez distribuir un producto ya en Estados Unidos, ¿no? Sí, depende mucho del origen de donde venga el producto. Si es un producto hecho en México, es mucho más fácil mandarlo a Estados Unidos por lo del Tratado de Libre Comercio. Te doy el ejemplo nuestro. En Estados Unidos, todo lo que llega a Estados Unidos, nuestro inventario en Estados Unidos pasa por Laredo, y es mucho más fácil de importar a Estados Unidos porque es un producto, al ser un producto químico podría sonar que es un poquito más difícil por diferentes regulaciones. Y sí, pero si das el papeleo adecuado y el producto va bien etiquetado, eso es importante. Hay normativas de etiquetado para las cajas. Entonces, si tú cumples con todos esos requisitos, es mucho más fácil. Ahora, si estás trayendo un producto de China, si estás trayendo un producto de Asia, inclusive de Europa, puede llegar a tener un arancel. ¿De qué porcentaje? Depende mucho de la industria, del mercado y a dónde está llegando ese producto. Te puedo decir que en Texas 100% es cualquier producto que venga de Asia. O sea, cualquier producto de Asia le van a poner un 100% porque lo que quieren es limitar el comercio entre Estados Unidos, pero también entre Texas y entre China y Asia. Porque al final Texas es un estado un poquito más apegado, más conservador, más como viva Estados Unidos. Entonces quieren tratar que todo ese capital se quede en Texas y en Estados Unidos. Entonces, ¿qué recomendación? Pues nada más revisar eso, de dónde viene tu producto, cuál es el porcentaje, también eso es importante. Actualmente en Estados Unidos, cualquier producto que venga de México, le están haciendo un doping, o lo que le llaman un antidoping. ¿Qué significa? Es como en el deporte. Van a revisar de dónde vienen las materias primas de ese producto. Si vienen en menos de un 70% de México, de Estados Unidos o de Canadá, te van a meter un arancel. ¿De qué porcentaje? Aún no lo deciden. Pero si tienes menos del 70%, aguas, porque vienen por ti, porque están haciendo un antidoping de qué producto estás trayendo a Estados Unidos. Si tienes más, no te preocupes, no te van a tocar, y a lo contrario te van a casi a dar la palmadita de que estás cumpliendo con el acuerdo comercial que tiene Estados Unidos con México. ¿Alguien más? Buenas tardes. ¿Cuáles son los valores éticos que privilegian en Estados Unidos y en Canadá? ¿Valores éticos corporativos? De la sociedad, ¿qué les importa más?
Bueno, eso es buena pregunta. Creo que también es parte de la esencia de la sociedad entre Estados Unidos y Canadá. Te puedo decir que en Estados Unidos tienes mucho valor a que tienes que ser muy responsable, en el sentido que si te piden algo a una fecha, a una hora, lo tienes que entregar minutos antes y unos días antes. Si burlas un poquito su valor de responsabilidad y su disciplina, te cortan, luego te cortan. O sea, el americano no le gusta, inclusive el canadiense, no le gustan que todo le llegue tarde. Yo creo que cualquiera, inclusive a nosotros, les harta un poco cuando algo te llega tarde. Dices, oye, pues te lo pedí hace un mes y me dijiste que hace un mes me lo ibas a entregar y vamos igual, ¿no? O sea, creo que es parte importante. Segundo, que tengas plática. Eso es muy importante para el americano, plática. Si te ven que estás calladito, agachadito en una esquinita, nunca nadie te va a pelar, nunca nadie va a ir contigo y te va a decir, oye, ¿qué tal? Nadie. Tú tienes que abrirte. Y eso es a veces es un poquito complicado, y más para una nueva generación. Yo les puedo decir que antes era muy introvertido. Si yo hace 5 años me hubieran dicho que iba a estar en este podium dando una conferencia, me daba pavor estar aquí. Pero eso es parte de la esencia americana, que te va dando poco a poco. Tienes que abrirte, tratar de explorar, hablar con nueva gente, hablar de diferentes temas, no solamente de deportes, también de política. Al americano le gusta hablar de política. A veces en México tenemos ese problema de que hoy son esos temas que no los tocas, pero en Estados Unidos les gusta hablar de política. Entonces hay que ir poco a poco viendo qué tipo de persona, qué tipo de sociedad estás viendo. Y creo que la más importante para ambos países es la honestidad. Tienes que ser muy honesto. O sea, allá es mucho de, bueno, pues te doy algo gratis, pero tienes que hacer esto. Y la gente lo hace. O sea, la gente da ese a cambio por algo gratis, pero realmente se ve que lo está dando. O sea, sí, es honesto. Hay que ser honesto en esa parte. También hay gente que es deshonesta, eso te lo puedo asegurar. En Estados Unidos, en México, en Canadá, en China, en donde quieras hay gente deshonesta. Pero creo yo que la gente buena es más. Y hay que ser honestos, cumplir con las reglas. Hay gente que a veces dice, no, es que en México todo se puede. No, no se puede. O sea, tengamos eso en cuenta que no. O sea, también tenemos nuestras reglas. Hay que ser honestos, hay que ser derechos y no pasar por nadie. O sea, hay que dejar huella, pero sin pisar a nadie. Creo que eso es muy importante. Gracias. Excelente. ¿Alguien más? Excelente, pues yo les agradezco mucho que hayan tomado el tiempo de estar en esta conferencia. Y bueno, agradecemos a Emiliano Sánchez por habernos compartido esta charla. Le vamos a entregar su reconocimiento. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo contestar la encuesta que aparece en pantalla. Si el código QR, en caso de que no pueda abrir en sus teléfonos, lo que estamos recomendando es descargar la aplicación de ExpoPyme y directamente ahí pueden buscar la plática que acabamos de tomar y calificar al expositor y a la conferencia como la han visto. Muchas gracias. De igual forma, sigan disfrutando la exposición. Gracias.